Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17 y antes de iniciar les comento a todos, sobre todo a los miembros de Árbol Plantado, que estamos estrenando un nuevo micrófono que generosamente nos donaron. Ya ven que estábamos batallando mucho con el micrófono anterior y por más que tratábamos de arreglarlo, nada más no se podía. Bueno, gracias a Dios, Él movió a una persona para proveernos los recursos para un micrófono tal como lo necesitábamos. Así que esperamos en Dios que los problemas de que el micrófono se cortaba y se perdía señal y eso queden atrás. Y bueno, estamos muy agradecidos con Dios por esta donación y esperamos sinceramente que Dios le multiplique a la persona que donó abundantemente en esta vida y en la venidera. También aprovecho para agradecer a aquellas personas que han estado ofrendando, sean miembros, sean congregantes, sean personas que están lejos de nosotros en otros países, que han estado enviándonos alguna ofrenda. Muchísimas gracias, nos está siendo muy útil. Confiamos en Dios que también a ustedes se les va a bendecir abundantemente, ¿verdad? No estoy hablando de teología de prosperidad, ni estoy diciendo que yo soy buena tierra y que está sembrando, no. Es bíblico también ayudar. Lo que nos están enviando es muy útil para que nosotros podamos continuar con nuestros servicios aquí en la bodega. Sabemos que en medio de esta situación difícil, no se detiene, ¿verdad?, los compromisos de pago que tenemos. Y bueno, va a ser muy útil para todos nosotros poder continuar. Cada persona que ha ofrendado está ayudando directamente a que podamos seguir predicando. Nadie de aquí recibe algo de dinero de parte de lo que se junta de Árbol Plantado. Cada uno trabaja por su cuenta para sostenerse a sí mismo, así que lo que se junta es usado íntegramente para mantener este lugar funcionando. Así que muchas gracias a todos por estar ofrendando y esperemos también en Dios que su provisión y su paz esté con todos nosotros. Muy bien, después de esos agradecimientos vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 16 de Éxodo. Hoy vamos a estudiar solamente la mitad del capítulo 17. Son muy pocos versículos los que vamos a ver hoy, pero créeme, hay muchísima información que debemos considerar. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 17, versículo 3. Éxodo 17:3 dice: pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? El nombre del tema es el agua de la roca. Y no está en el pasaje inicial, pero es la respuesta de Dios a esta murmuración. Y como lo comenté hace poquito, la semana pasada estudiamos el capítulo 16, lo dividimos en dos partes, ¿verdad? Vimos la segunda parte la semana pasada, analizamos el día de reposo. Vimos que Dios había provisto para ellos cuando se quejaron de que no había comida, ¿verdad?, suficiente, y Dios les dio el maná. Les dijo que diariamente deberían recoger una porción para cada día, pero que en el día sexto se prepararan para almacenar el doble. Vimos la posibilidad de que los israelitas recogieran el doble o que recogieran lo mismo que otros días, o sea, la ración diaria, pero que Dios lo multiplicaba al doble. Las dos son posibles. El punto es que el día sexto tenían que prepararse para el doble porque el día séptimo no iban a salir a recoger, debían quedarse en su casa y consagrar ese día al Señor, debían descansar. Vimos que algunos israelitas no obedecieron, salieron a buscar maná en el día de reposo y no lo encontraron. También vimos que otros no obedecieron, o sea, no con respecto al día de reposo, sino un día normal. Es decir, no era el día sexto y trataron de guardar de lo que, o sea, como que dejaron parte de la ración diaria para el día siguiente y se les echó a perder. Sin embargo, en el día séptimo, lo que se había guardado el día sexto quedaba bien, quedaba íntegro y no se echaba a perder, lo cual se demuestra la obra de Dios al respecto. Y vimos 5 beneficios establecidos con el día de reposo. Número 1, elevó el valor de los seres humanos. Número 2, debía recordarles a los israelitas que ya no eran esclavos, sino libres. 3, puso al mismo nivel a todos los seres humanos. 4, creaba y reforzaba las amistades y los lazos familiares. Y 5, daba dignidad a los animales, porque aunque no lo especifica en Éxodo, vamos a ver más adelante, y también los animales tenían que cesar, descansar.
Entonces, desde la primera vez, desde el primer día que Dios les dio maná, los israelitas no podrían volver a quejarse de que no tenían comida. De hecho, queda registrado que el maná lo recibieron, o Dios les dio el maná durante 40 años hasta que llegaron a los límites de Canaán. Bueno, entonces si ya tenían provisión, es decir, sabían que diariamente, excepto el día séptimo, iba a haber provisión de maná, ya no podrían quejarse porque no tenían comida, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que sucedió cuando los israelitas salen de la zona del desierto de Sin y se dirigen a Refidim. Vamos por favor a Éxodo 17:1. Dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Ahora, fíjate que dice, partió del desierto de Sin por etapas. Si tú vas al original te encuentras así, por jornadas o por etapas. ¿Qué significa? Que fueron varios tiempos de viaje antes de llegar a Refidim. No nos especifica Moisés en el capítulo 17 cuáles fueron esas etapas, pero si vamos a Números, capítulo 33, versículo 12 al 14, ahí sí se especifica. Números 33, 12 al 14. Dice, partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcá. Partieron de Dofcá y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Ahora me ponen, por favor, la primera imagen, la del mapa, para ubicarnos. Eso es lo que hemos estado haciendo cada vez que se nos dice que los israelitas se mueven de un lugar a otro. Y bueno, no puedo usar mi apuntador láser con lo que están viendo en el video, pero sigan la flecha naranja desde la parte superior izquierda, ¿verdad? De Ramsés salieron a Sucot, de Sucot a Etam, de Etam a Migdol. En Migdol cruzaron el Mar Rojo, hicieron un campamento ahí después de cruzar, luego bajaron a Mara, luego a Elim, y luego al desierto de Sin, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Ahora lo que nos dice es que partieron a Refidim, pero por etapas. La primera etapa fue del desierto de Sin a Dofcá, y luego de Dofcá a Luz, y luego de Luz a Refidim. Están cerca del Sinaí. Ahora lo que nos dice es que al llegar a Refidim, dice, no había allí agua para que bebieran. Bueno, no es la primera vez que les pasa eso, ¿verdad? Recuerdan lo que había pasado en las aguas de Mara, ¿verdad? Después de estar por una zona desértica, llegaron a Mara donde había aguas, pero eran amargas y no pudieron beberlas, y ahí murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Indirectamente murmuraron contra Dios, ¿verdad? Al murmurar contra el siervo de Dios, Moisés, que Moisés está haciendo solamente lo que Dios le pide que haga. Si te quejas con Moisés es quejarte directamente con Dios. Así que en respuesta, vimos que Dios hizo que las aguas amargas se hicieran dulces. Vamos a recordarlo en Éxodo 15, 25 y 26. Éxodo 15, 25 y 26 dice, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua. Y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Vimos que en palabras de Jesús lo que nos está diciendo es confía en Dios, ¿verdad? Muéstralo, muestra tu confianza obedeciendo. Dios va a proveer. Entonces, lo que les dijo en pocas palabras es confíen en mí. Obedézcanme, demostrando que confían en mí y yo les voy a dar la salud que necesitan. Lo analizamos con detalle hace varios temas. Entonces, llegan a Refidim, no hay agua, ya tenían la experiencia previa de que no podían beber agua. No era el mismo caso exactamente, ¿verdad? Porque había agua, pero era amarga. Ahora no hay agua. Pero se supone que al ver que Dios hizo el milagro de convertir las aguas amargas en dulces, debió bastar para que confiaran en Él, ¿verdad? Es decir, esta segunda vez que se encuentran sin agua para beber, debieron haber analizado que ya pasó una vez y que Dios les dijo que si confiaban en Él, Él les iba a dar la salud que necesitaban, ¿verdad? Entonces era cuestión de confiar en Él. Pero ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Volvieron a desconfiar. Éxodo 17:2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Se me hace que estoy leyendo la Reina Valera 60. La palabra altercó es el hebreo rif, que se traduce como luchar o contender.
Ahora, esta palabra es importante porque cuando les dice, danos agua para que bebamos, parece una simple petición, pero es algo mucho más que una simple petición. Mira, el Reformation Study Bible dice, la palabra riv se usa a menudo en contextos legales con el significado de presentar una demanda. Por ejemplo, Miqueas 6.1. Miqueas 6.1 dice, escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Cuando dice aquí, presenta tu caso, es el hebreo rif. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están poniendo una demanda contra Moisés. Pero como es un término legal, eso significa que lo están juzgando, ¿verdad? Se estableció un juicio, están juzgando a Moisés. Cuando dice que altercó el pueblo con Moisés, lo que nos está diciendo es que el pueblo se unificó para, ¿cómo podemos ponerlo en términos más modernos? Se unificaron para demandar a Moisés para que sea juzgado como alguien culpable de acabar con el pueblo porque no hay agua para beber, todos van a morir, la región en la que están no hay agua para ellos, entonces nuevamente establecen a un culpable. Pero habíamos visto las veces pasadas que, la primera vez que se quejaron con Moisés fue cuando quedaron rodeados, de un lado por el mar y del otro lado por los egipcios. Ahí fueron y se quejaron con Moisés. Las veces siguientes era una murmuración nada más, y la murmuración es algo que no se dice abiertamente. Son quejas que se comparten entre algunos, pero que no le dicen a quien realmente deberían decir. Es decir, es hablar mal de alguien que no está presente, eso es murmurar. Entonces, las veces pasadas, cuando no había agua y cuando no había comida, era murmuración. Pero en esta ocasión se están unificando y están haciendo un juicio contra Moisés y lo están demandando. Todos están de acuerdo en demandar legalmente a Moisés. Por eso cuando dice, danos agua para que bebamos, no es una petición, sino una demanda legal. Y cuando tú demandas a alguien legalmente para que te dé algo, no es una sugerencia, ¿verdad? Sino que conlleva una consecuencia. Si tú no me das esto, entonces te va a suceder esto, una consecuencia, un juicio contra ti. Entonces, cuando dice, danos agua para beber, el Reformation Study Bible dice, apedrear a Moisés es la condena si no les provee el agua necesaria para todos. Es la sentencia judicial por traición al pueblo. Todavía no leemos ese pasaje, pero Moisés va a decir en unos cuantos versículos más adelante que el pueblo va a terminar apedreándolo. Y de hecho, eso es lo que sucedía en algunos juicios, ¿verdad? Cuando se juzgaba a alguien y se encontraba culpable, la pena era muerte. Ahora imagínate, ¿cuál sería la condena para un hombre que está poniendo en riesgo la vida de todos los israelitas? No sería encarcelarlo o guardarlo o que pague una fianza, ¿verdad? Le costaría la muerte. Entonces el pueblo se unifica porque definitivamente están todos seguros que Moisés ha hecho las cosas mal, que Moisés debe pagar por la situación en la que se encuentran. Entonces las murmuraciones quedaron atrás, ¿verdad? No están hablando mal de Moisés, no, se unificaron y están estableciendo un juicio para poder matarlo legalmente si es que no les provee el agua que necesitan. Entonces, ¿por qué están tan molestos si esta es la segunda vez que no tienen agua para beber y la primera vez vieron que Dios hizo un milagro por medio de Moisés, que fue echar un pedacito de madera al agua y con eso el agua se volvió dulce? Entonces, ¿qué está pasando con los israelitas? ¿Por qué ahora no se limitan solamente a murmurar o ir a quejarse, sino que están decididos a matarlo si no les da agua? La situación está muy crítica entonces, muy distinta a la que han vivido anteriormente. Entonces, yo sé que cuando leemos esos pasajes, de inmediato juzgamos con facilidad, ¿verdad? ¿Qué le pasa a los israelitas? ¿Por qué no están aprendiendo? ¿Por qué no comprenden lo que Dios ya les mostró? Porque si ya han visto varios milagros, además desde que estaban en Egipto vieron muchísimos milagros, ¿por qué no claman a Dios y ya? Digo, eso es lo que ha hecho Moisés, ¿verdad? ¿Por qué los israelitas no lo hacen? Llegan, no hay agua, y en lugar de decir, bueno, vamos a clamar a Dios para que nos dé agua, partiendo de que Él nos dijo que si confiábamos en Él y le obedecíamos, pues entonces Él nos iba a dar la salud que necesitamos. Ahora, el pueblo está en una situación grave, se considera que es la más grave hasta este momento, porque están dispuestos a matar a Moisés por la vía legal. No es un caos, ni están tratando de matarlo clandestinamente. Se está estableciendo una especie de juicio para que entre todos se analice el caso y si Moisés no les da el agua, lo declaren culpable y todos puedan acabar con él de una vez.
Así que, ¿qué es lo que está pasando con los israelitas? Hay que analizar con un poco más detalle qué es lo que está sucediendo, tratar de ser empáticos y ponernos en los zapatos de los israelitas, porque si lo analizas con cuidado, a mí me parece que aún muchos cristianos llegarán a una situación muy similar. Aún los que decimos conocer a Dios y que nos decimos nacidos de nuevo y que confiamos en Él y conocemos de su palabra, aún todos enfrentamos momentos en los que es muy difícil confiar en Él. Así que ¿podemos darnos una idea de lo que pasaban los israelitas? Sí, tenemos información suficiente para ver esto. Mira, por ejemplo, primero, no estoy diciendo que los israelitas tienen razón en establecer un juicio contra Moisés, porque al establecer un juicio contra Moisés, indirectamente están entablando un juicio contra Dios. O sea, al demandar a Moisés, están demandando a Dios. Y si es un proceso legal contra Moisés, están tratando de hacer un proceso legal contra Dios. Y Dios es el único justo, ¿verdad? No hay ninguno que sea justo, solo Él. Entonces, ¿cómo es que los israelitas se atreven a establecer un juicio tratando de declarar a Moisés culpable, que indirectamente es declarar a Dios culpable? No tiene sentido. La situación de los israelitas tuvo que haber sido muy grave y la podemos rastrear, ¿verdad? Porque si analizas un poco lo que hemos visto las semanas pasadas, ¿dónde fue el último lugar donde pudieron beber agua corriente, verdad? En Elim. ¿Se acuerdan que cuando llegaron a Mara, no podían beber agua? Ahí Dios convirtió el agua amarga en dulce y pudieron beber, ¿verdad? Y quizás llenaron sus cantimploras o lo que hayan sido usado para almacenarla. Después de ahí llegaron a Elim, o sea, después de Mara llegaron a Elim, donde había 12 manantiales, ¿verdad? Y 70 palmeras. Ahí seguramente bebieron hasta que se cansaron y pudieron almacenar, pero es el último lugar en el que bebieron agua, porque después de allí vimos que partieron al desierto de Sin. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto de Sin? No sé, al menos sería una semana, ¿verdad? Porque Dios les dijo que recogerían diariamente y en el 6º día recogerían el doble y luego experimentaron el día de reposo. Después ya no se nos dice si pasó otra semana completa y luego otro día de reposo o cuántos días de reposo pasaron, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando estaban en el desierto de Sin, pues es el desierto de Sin y no hay agua ahí, ¿verdad? ¿De qué agua estaban bebiendo? Pues la que traían de Elim, sus reservas, lo que hayan guardado en sus medios de almacenamiento, ¿verdad? Que pueden ser cueros, cantimploras, cosas de este tipo. Ahora, después de ahí, partieron de Elim, nos dice Números 33, llegaron a Dofca y luego llegaron a Luz y ahí tampoco hay agua para beber. Y después de Luz llegan a Refidim. Es casi seguro que ya no tenían agua al llegar a Refidim. Nada de agua. ¿Por qué? Porque la que pudieron haber almacenado en Elim y que al menos les duró una semana en el desierto de Sin, más el viaje a Dofca y a Luz y a Refidim, seguramente ya se había acabado. De hecho, algunos comentaristas consideran que el pueblo estaba totalmente exhausto y moribundo. ¿Por qué? Por la ausencia de agua. Entonces, imagínate la situación, ¿verdad? Ahora, ¿qué habrán sentido cuando lleguen a Refidim? ¿Por qué no se quejaron antes? ¿Por qué no se quejaron, por ejemplo, cuando llegaron a Luz, una etapa o un punto antes a Refidim? ¿Por qué hasta que llegaron a Refidim? Bueno, para eso hay que considerar un poco el contexto geográfico. Lo que encontré, según el comentario de Ellicott, dice: Refidim significa descansos o lugares de descanso, y es un nombre apropiado para la parte central del Wadi Feirán, el lugar más fértil de toda la península, donde generalmente hay abundante agua, vegetación rica y numerosas palmeras. Entonces, como lo mostré en el mapa, Refidim se considera que está en una zona donde es muy abundante la vegetación, la palmera, y suele ser muy abundante el agua, de ahí tienes tanta vegetación. Ahora, lo que dice también este comentario es que, aunque esa zona generalmente es regada por una corriente copiosa, ha habido ocasiones en las que el arroyo se ha secado. Por ejemplo, en marzo de 1858 el explorador Growl lo encontró seco. Entonces, trata de imaginarte que los israelitas vienen ya prácticamente sin agua, salen del desierto de Sin, ya consumieron mucha agua, llegan a Dofca, seguramente ahí ya casi no había nada, luego llegan a Luz, muy seguramente ahí se les acabó, y luego hacen el viaje a Refidim, y si Refidim coincide, como lo dicen los comentaristas, con esta zona donde es abundante la vegetación y las palmeras, imagínate cómo se sentían conforme iban llegando a la zona de Refidim y ver que todo está lleno de plantas y lleno de palmeras. ¿Qué significa eso? Que hay agua. Mucha agua. Para que haya una vegetación así tiene que haber mucha agua.
Entonces, no se especifica cuánto tiempo duraba seco las corrientes de agua que llegaban a ese lugar. Lo que sí sabemos es que ellos no encontraron ahí agua para beber. Entonces, así como lo registra el comentarista, de que en 1858 ese lugar se encontraba, o el arroyo que regaba toda esa zona estaba seco, eso es muy seguramente lo que pasó cuando los israelitas llegaron ahí. Pero imagínate que vienes casi exhausto, al borde de la muerte porque no hay agua. E imagínate que tienes a tus niños. ¿Cómo estarían los niños, verdad? ¿Cómo estarían los animales? El viaje era muy pesado. Imagínate la esperanza que debieron haber sentido al encontrarse en un lugar como Refidín, donde todo parece indicar que debe de haber agua suficiente para todos. Y al llegar, al decir, al fin llegué y buscar agua, no la encontraron. Así que imagínate cómo explotaron los ánimos en esa situación, ¿verdad? Todo lo que han soportado sin agua, llegan a un lugar donde se supone, todo indica que debe haber agua y no la hay. Es como que es el colmo, ¿no? No sé si puedes identificarte con ese tipo de cosas. Es decir, vamos a dejar de ver a los israelitas simplemente como los malos del cuento. Vamos a tratar de ponernos en sus zapatos, porque como lo dije, en mi experiencia, porque yo lo he vivido, a mí me ha pasado y he visto que a muchos les pasa, esta reacción sucede con muchos cristianos cuando se encuentran en momentos de dificultad, porque empiezan a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Imagínate, los israelitas dicen, a ver, Dios ya nos había dado agua sobrenaturalmente, y luego llegamos a Elim y ahí agarramos mucha agua. Ahora, ¿cómo es que otra vez no hay agua? ¿Cómo es que si Dios sabe que todos tenemos sed, ¿por qué no nos da agua? ¿Por qué no se aseguró de llevarnos a un lugar donde sí hay agua? Pero nos hace viajar bastante, porque es Dios quien nos va guiando, ¿verdad? Nos hace viajar bastante. Venimos prácticamente sin tomar agua, al borde de la muerte, y Dios no tiene el agua lista para nosotros. Y se molestan, y se enojan, y se ponen todos de acuerdo, y demandan a Moisés, y están amenazándolo de muerte si no les da el agua que necesitan. Así que, poniéndote en sus zapatos, puedes entender cómo se sentían. De hecho, para que alguien soporte una situación así, tiene que tener una confianza muy profunda en Dios. Tiene que haber sido ya experimentado en ese tipo de situaciones para decir, sí, está muy difícil, la situación está muy crítica, ya no aguanto más, pero voy a confiar en Dios porque Él es fiel. Para que alguien diga eso, es porque realmente ya ha tenido muchas experiencias con Dios, ¿verdad? Y si es fe, un grado de fe sobrenatural como el don de fe, bueno, hay personas que no han pasado por muchas situaciones así, pero pueden confiar en Dios a pesar de eso. Entonces, realmente los israelitas están en una situación muy crítica. Por eso no se detienen en una simple murmuración, sino que están amenazando de muerte a Moisés si no les da el agua que necesitan. Entonces, poniéndonos en sus zapatos, pues puedes tratar de comprender por qué llegaron a ese punto, ¿verdad? Y luego, en este versículo dice, Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué me demandas? ¿Por qué me acusas de lo que yo hago en nombre de Dios, verdad? Recordemos que Moisés recientemente les había explicado eso. Vamos a Éxodo 16:8. Éxodo 16:8 dice, y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces, Moisés les acababa de decir eso en el desierto de Sin, ¿verdad? Acaban de viajar y ahora se vuelven a ir contra Moisés y Moisés les dice, ¿pero qué soy yo? Ahí dice que somos nosotros refiriéndose a él y a Aarón. ¿Qué somos nosotros? Lo estás haciendo contra Dios. Y aquí, o sea que aquí, cuando vienen a demandarlo, Moisés les dice que no entendieron lo que les dije. No soy yo, no es mi idea. A mí no se me ocurrió traerlos aquí. Esto es un asunto con Dios, pero Moisés no lo está diciendo como para zafarse del problema, sino que les está diciendo, ¿por qué vienes a mí? Ve a Dios, porque no van a Dios. No oran a Dios, no se humillan ante Dios, van y demandan a Moisés. ¿Se entiende la diferencia? Le dicen, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué conmigo? Yo no te voy a arreglar el problema, ¿verdad? Yo no te voy a dar el agua que necesitas, pero como quiera, están demandando a Moisés, amenazándolo de muerte. Luego dice Moisés, ¿por qué provocan al Señor? La Reina Valera 60 dice, porque tentáis a Jehová. Y aquí la palabra provocar o tentar es el hebreo nasá.
que se traduce como probar o poner a prueba. ¿Cómo es que están poniendo a prueba a Dios? Si están hablando contra Moisés. A Moisés le están diciendo, ahora nos vas a dar el agua que necesitamos o te matamos a pedradas. Y Moisés les dice, estás tentando a Dios, estás poniendo a prueba a Dios. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con ponerlo a prueba, provocarlo o tentarlo? Bueno, Dios ya les había dicho que Él les iba a dar lo que sea necesario para su salud si confían en Él, ¿verdad? Si le obedecen. Ahora, los israelitas, cuando van a juzgar y demandar a Moisés, lo están haciendo a conciencia de que Dios había dicho que les iba a dar lo que necesitan. Pero fíjate lo que hacen los israelitas. En lugar de humillarse ante Dios y clamar a Él, están reclamando, demandando que se les dé lo que se supone que se les debe dar. ¿Se entiende? Dios ha dicho que les iba a dar la salud que necesitan si confían en Él. Dios les dio el maná y el sustento para que confíen en Él. Y ahora que tienen necesidad de agua, lo que hacen es ir y demandar que se les dé lo que se les prometió. Ahora, eso yo lo he visto en muchas personas que se acercan a la iglesia. No aquí árbol plantado, ¿verdad? Lo he visto en otras iglesias. ¿Por qué aquí no? Porque aquí no predicamos el falso evangelio que muchos predican. Cuando tú le dices a las personas que si vienen a Cristo, Dios les va a resolver sus problemas o les va a dar la sanidad que necesitan, bueno, la gente está dispuesta a, entre comillas, acercarse a Cristo con tal de recibir ese milagro o esa sanidad. Pero no están buscando a Dios, sino lo que les ofreciste, lo que les prometiste que Dios les daría. Así que las personas vienen a la iglesia no porque quieran conocer de Dios, no porque quieran alabarlo, sino porque ellos quieren ser sanados tal como tú dijiste que iba a suceder si venían a la iglesia. O vienen a buscar solucionar sus problemas tal como tú les dijiste que Dios se los iba a solucionar si venían a Dios. Entonces, tienes a personas en la iglesia que no están buscando a Dios, sino lo que se supone que Dios les va a dar. Y yo los he visto, cuando no reciben lo que ellos esperaban, cómo se comportan, explotan contra aquellos que les predicaron el Evangelio, que es un falso Evangelio el que les predicaron. Porque en ningún momento la Biblia dice que si te acercas a Jesús, Él te va a sanar. Ni tampoco dice que se te van a acabar los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Eso contradice las ideas de que si tú vienes a Jesús, Él te va a quitar todas tus dolencias y te va a sanar y te va a prosperar. No es cierto. Entonces, cuando les prometen ese tipo de cosas y ven que no se les cumplió, no recibieron la sanidad que ellos esperaban, no recibieron la prosperidad o la provisión que ellos esperaban, van y se quejan y demandan. Tú me dijiste que Dios me iba a sanar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Cumple lo que me dijiste. Lo he visto en muchísimas ocasiones. Y bueno, lamentablemente se les predicó un evangelio falso. Y tienes a estas personas que no adoran a Dios, no buscan a Dios, simplemente lo que se les da. Y puedes ver algo muy similar con los israelitas. Ellos están demandando que se les dé lo que requieren para vivir, en este caso agua. Y Dios ya les había dicho que Él les iba a dar la salud que necesitan si le obedecen y si se humillan ante Él. Así que en lugar de humillarse ante Dios, están tratando de demandar lo que dijo que iba a hacer. Ahí está la provocación. De hecho, Satanás intentó engañar a Jesús para que tentara a Dios, para que lo provocara. Vamos a leerlo en Mateo 4, versículos 5 y 7. Mateo 4, 5 al 7. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. ¿En qué consiste la prueba que Satanás le puso a Jesús para tratar de engañarlo? Bueno, fíjate, Satanás le está diciendo a Jesús, tírate de aquí arriba, al cabo Dios ha prometido que no va a dejar que tu pie tropiece. De manera que tú puedes tirarte y confiar en que Dios no va a permitir que te pase nada. Pero el momento en que tú lo hagas, o sea, si tú fueras Jesús y tú le creyeras a Satanás y dices, oye, pues sí es cierto, Dios dijo que me va a cuidar, ¿verdad? Así que a ver si es cierto, me aviento y no me debe pasar nada porque Dios dijo que Él me va a cuidar, que ni siquiera va a dejar que mi pie tropiece. Así que si me aviento de aquí, seguramente los ángeles me van a cachar. Bueno, si Dios ha dicho que lo va a hacer, no tienes tú por qué ponerlo a prueba. ¿Me explico?
No tienes tú por qué poner a prueba su palabra para ver si confías en Él. No es necesario, porque Él es el único ser confiable, ¿verdad? No hay nadie confiable más que Él. Entonces, ¿qué están haciendo los israelitas? Están provocando directamente, según el original, están tentando a Dios, poniéndolo a prueba, demandándole que cumpla lo que se supone que debe de cumplir, porque los israelitas no están, desde su postura, no están para soportar eso, ¿verdad? Este maltrato. Están demandando que se les trate mejor, ¿verdad? Entonces Moisés les dice, ¿por qué vienen conmigo? Yo no les puedo arreglar nada. ¿Y por qué tientan a Dios? Él dijo que lo va a hacer. No tienes por qué ponerte en ese plan y demandarle a Dios que te dé lo que Él dijo. Ahora, tristemente, eso es lo que hacen muchos que se dicen cristianos, que dicen que tienen poder en su lengua, ¿verdad? Dicen, no, pues es que yo tengo autoridad en el nombre de Jesús y mi lengua tiene poder. Así que cuando están enfermos dice, yo tomo la autoridad y lo que Dios dijo que me iba a sanar por medio de sus llagas, así que yo demando ahora en el nombre de Jesús que sea sano. ¿Qué están haciendo? Exactamente la misma demanda que los israelitas, tratando de demandarle a Dios que cumpla lo que Él dijo. De hecho, cuando yo estaba en una doctrina muy errada, a mí me enseñaban así. Dios ha dicho algo, pero no se lo va a dar a menos que se lo demandes. Es absurdo, pero me lo creí. Y yo sé que muchos se lo creyeron también. Decían, oye, pues sí es cierto, Dios ha dicho que no me va a faltar nada y que soy su hijo y que pues recibiré por herencia las naciones y que yo estoy en lugares celestiales juntamente sentado con Cristo, así que me debe ir muy bien. Así que yo demando en el nombre de Jesús, demando que me lo des. De hecho, una vez escuché un predicador en la iglesia donde yo estaba, de pésima doctrina, que decía que Dios le había prometido algo y no se estaba cumpliendo, así que él decidió demandarle a Dios y fue a reclamarle, oye Dios, ¿por qué no me has dado lo que tú me dijiste? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me has cumplido? Y dijo él que Dios le respondió diciendo, wow, estoy asombrado de tu fe, y que le dio todo lo que había pedido. Lo peor de todo, bueno, tú dices, oye, qué viejo tan loco, ¿verdad? Pero más locos nosotros que le creímos. ¿Quién está más loco, el que lo dice o el que le cree? Pues el que le cree, ¿verdad? Dijimos, oye, sí es cierto, si tú fuiste y le reclamaste a Dios que te diera todo lo que Él le había prometido y te lo cumplió, pues yo hago lo mismo. Pero fíjate lo que están haciendo los israelitas, tratando de demandar que se les dé lo que Dios dijo que se les daría. Y Moisés les dice, ¿por qué provocan a Dios? ¿Por qué lo ponen a prueba? Quien hace eso, lo único que demuestra es que no conoce a Dios. Porque mira, cuando oramos, no es para pedirle a Dios que nos dé algo. Eso es absurdo. Tú puedes decirle a Dios, yo deseo, a mí me gustaría, yo quisiera, pero tú no puedes demandarle que te dé algo. ¿Por qué? Porque Él siempre, todo lo que hace es lo mejor para ti. Todo obra para bien, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, si Él ha decidido no darte algo es porque eso es lo mejor. Cuando tú vas y le dices, no, Dios, y es que yo demando que me lo des, es una terrible contradicción. Tú dices que confías en que Dios te va a dar lo que Él dijo, pero no nada más ha dicho que te va a ir bien, ¿verdad? Que no hay ningún lugar de la Biblia que diga que siempre te va a ir mal, ni que siempre te va a ir bien. De hecho, la Escritura dice que días buenos y días malos le espera a cualquier persona del mundo, aún los hijos de Dios. Entonces, cuando alguien trata de mandarle a Dios, lo que está haciendo es precisamente lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Así que por favor no hagas eso, ¿verdad? No te pongas a demandar nada, porque Dios no está obligado a darte nada. Lo único que Dios podría darte, porque es lo que te mereces, es la condenación, ¿verdad? Porque has pecado. Eso es lo único que te mereces. Todo lo que Dios te dé que no sea eso, es pura gracia. Y si es gracia, es gratuito, no depende de lo que has hecho. Entonces los israelitas, dice en el versículo 3, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y aquí podemos ver que hay un cambio drástico. Primero están demandando por una vía judicial y luego están simplemente murmurando. Así que, ¿qué pasó? Cuando los israelitas se unifican para demandar a Moisés y Moisés les dice, ¿por qué me demandan a mí? ¿Por qué provocan a Dios? Eso hizo, aparentemente, que desistieran de ese camino, ¿verdad? Desistieron de tratar de juzgarlo vía legal y matarlo. ¿Por qué no les iba a poder el agua que están pidiendo? Prácticamente era la muerte segura para Moisés.
Pero ahora, en lugar de continuar simplemente con su demanda, ahora están murmurando. Es decir, cuando Moisés les recuerda, es que no soy yo el que lo está haciendo, yo simplemente estoy obedeciendo a Dios, no debes de venir conmigo, debes ir con Dios. ¿Qué hicieron ellos? No fueron con Dios, simplemente desistieron de lo que estaban haciendo y se quejan con Moisés, murmuran de Moisés. Es decir, empiezan a hablar, no, hombre, este Moisés, un mentiroso, no le creo nada, estábamos mejor en Egipto, pero no van y se lo dicen a Moisés ya, ¿verdad? Algo los frenó, algo les puso un alto, seguramente fueron las palabras de Moisés, es decir, ¿por qué provocan a Dios? Si Él dijo que lo va a hacer, simplemente humíllense ante Él y lo va a hacer. No tienes por qué estar tratando de demandar como si tuvieras derecho o si tuvieras autoridad. No la tienes, tú no le puedes demandar nada al único justo. De hecho, si le demandas algo, lo que te va a dar es justicia, y esa justicia es tu condenación, porque eso es lo que mereces, ¿verdad? Entonces nadie trataría de demandarle algo a Dios, porque si te cumple tu demanda, te va a dar lo justo y te va a condenar, porque eso es lo que te mereces. Pero si tú realmente eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, y entiendes que la salvación que te regaló jamás la pudiste haber adquirido por ningún medio, porque la salvación no se compra ni se gana, entonces estarías agradecido por el resto de tus vidas, aunque te la pases sufriendo de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque lo más valioso que jamás pudiste haber obtenido te lo regaló. Ya lo demás es un extra. Ya lo demás es un bonus, ¿verdad? Es porque Él quiere hacerlo nada más y no tiene ninguna obligación. Te regaló la salvación y con eso deberías estar agradecido todos los días de tu vida, aunque todos los días de tu vida te vayan mal después de que te dio la salvación. No se compara para nada esta vida con la salvación que se nos ha dado. Pero bueno, los israelitas como que desisten en cierta manera y ahora murmuran contra Moisés, pero siguen sin entender. No acuden a Dios, ¿verdad? Simplemente están molestos y enojados. Versículo 4, Éxodo 17:4. Dice, clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Y aquí está, solo falta que me maten a pedradas, pues es la consecuencia de haber sido condenado en un juicio legal, ¿verdad? Moisés, danos el agua. ¿No tienes agua? Vamos, la paga por lo que has hecho, porque a todos nos condenaste a muerte, tú debes de morir primero. Por eso Moisés les dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. En cierta manera podemos ver que el pueblo como que se frenó un poco, ¿verdad? Si no, ya lo hubieran matado. Estaban dispuestos a matarlo, ¿verdad? Vía legal. Pero desisten de cierta manera y murmuran contra Moisés. Entonces Moisés clamó al Señor. La palabra clamó la habíamos analizado anteriormente también en la boca de Moisés, ¿verdad? Clamó, tzak, llorar, gritar, llamar. Clamó entonces Moisés al Señor, lloró Moisés al Señor o gritó, pero no en son de demanda, ¿verdad? Sino de lamento. Llamó Dios a Moisés. Moisés está haciendo lo que los israelitas se niegan a hacer. Moisés, que sabe que Dios les dijo que los llevaría a la tierra prometida y que Dios les dijo que les iba a dar lo que se necesitaba para su salud, bueno, Moisés entiende que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, y va y clama a Él y se humilla ante Él. Esa es la única manera correcta de presentarnos ante Dios, humillados. Si estamos en una angustia, en una situación desesperada, entonces acudimos a Él. Fíjate, los israelitas pudieron haber hecho esto desde el principio. Moisés los confronta, dice, ¿por qué vienen conmigo? ¿Por qué me demandan a mí? ¿Por qué provocan a Dios? Eso debió haber sido suficiente información como para decir, bueno, en lugar de ir a quejarnos con Moisés, vamos a clamar a Dios porque Él dijo que nos iba a dar la salud que necesitábamos. Pero no hacen eso. Están enojados, están frustrados, desesperados, decepcionados, porque Dios no les ha dado las cosas como ellos esperan que se les debe dar. Y eso es lo que le pasa a muchísimos cristianos cuando no recibimos lo que creemos que deberíamos recibir. Porque lamentablemente muchos de nosotros nos creamos una idea falsa de que mi trabajo a Dios, de que si yo leo la Biblia, que si yo estudio, entonces me merezco ciertas bendiciones. De una manera consciente o inconsciente hemos establecido un precio que debes de pagar para que puedas recibir una bendición. Entonces, cuando tú quieres recibir algo bueno, dices, Dios, me he esforzado mucho para servirte, he trabajado mucho para ti, yo creo que me lo merezco, por eso te lo pido.
pero tú no te mereces nada, ¿verdad? Porque si tú te trataras de recompensar o pagarle a Dios por la salvación eterna que recibiste, tendría que ser un pago eterno, ¿verdad? Al cual tú jamás podrías aspirar cumplir. Entonces, cuando los israelitas, en lugar de ir a clamar, deciden demandar y enojarse y murmurar, Moisés va y les muestra, bueno, no ante ellos, ¿verdad?, pero muestra a nosotros lo que se debe de hacer, porque vamos a ver que Dios le contesta. Pero Moisés se humilla, le dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas, ¿verdad? Clamó al Señor, y como digo, la palabra clamar o clamó es llorar y gritar, pero quisiera aclarar que no se trata de la acción de gritar o la acción de llorar, porque ese es otro error que también cometen los cristianos. Piensan que de alguna manera, si están orando y lloran, es más efectivo a que si oran y no lloran, ¿verdad? Yo espero que a nadie en el plantado le pase eso, pero a mí me enseñaron así y me la creí, que es lo peor. A mí me enseñaron a clamar, y alguna predicación hace ya meses o años les platiqué, ¿verdad? Se fueron al original, pocas veces iban al original, pero dijeron clamor en el original hebreo es llorar, es gritar, y incluso me dieron clases a mí y a otros, ¿verdad? Nos juntábamos a orar y nos iban a enseñar a clamar. ¿Por qué? Porque si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Y dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ves pasajes como estos? Moisés clamó y Dios le respondió. Entonces decían, esta es la revelación, que si tú clamas, Dios te va a responder. Obviamente eso no lo puedes concluir de la Escritura. Pero mira, ellos decían, hay que clamar entonces. Si quieres que Dios te responda, tienes que clamar. ¿Y cómo vas a clamar? Pues tienes que llorar, tienes que gritar. Así que un día nos reunieron, que era un grupo de oración ahí en la iglesia, y nos dijeron, les vamos a enseñar a clamar. Y pusieron a primero alguien que demostrara cómo se clama. Y esta mujer, que tenía la costumbre que cuando oraba, pues levantaba sus manos y gritaba. ¡Ah! Así, y gritaba y más fuerte, ¿verdad? De hecho, si tú no estás acostumbrado a esos ambientes, acá medio pentecostales y esos extremos, si alguien no cristiano entraba a ese lugar y encontraba a esa señora así, se iba a pegar un susto, va a decir, esa señora, ¿qué le pasa? Bueno, así se ponía y gritaba, pero con todas sus fuerzas. Y lo que nos dijeron es, eso es clamar. Pero no, me decían, no debes gritar aquí de la garganta, sino del vientre. Y tenía que ser fuerte hasta que lloraras, y eso era clamar. Y si clamabas, entonces Dios te respondía. La verdad es que es una enseñanza pésima, totalmente fuera de contexto, porque no se trata de que llores o que grites o que saques el aire de la barriga para gritar. Claro que no. Ir a clamar al Señor tiene que ver con entender su soberanía. Fíjate lo que los israelitas hacen. Los israelitas no tienen para beber y se quejan y tratan de solucionar ellos el asunto. Bueno, ¿quién nos dijo? ¿Quién nos trajo aquí? Moisés. Vamos a ponernos legalmente. Vamos a decirle que si no nos da agua lo matamos a pedradas. Ya, o sea, estamos cansados, esto se tiene que resolver ya, esto es una situación de vida o muerte. Bueno, ¿y qué hizo Moisés? Moisés va ante Dios y dice, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Fíjate que no le dijo Dios, dame agua, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Van a terminar matándome. Moisés está plenamente consciente de que Dios conoce la necesidad y que Dios ya les había dicho que les iba a proveer, así que ni siquiera era necesario decirle a Dios, danos agua. Moisés entiende, el problema está en el pueblo. El problema no es la ausencia de agua. El problema es el pueblo. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Van a terminar apedreándome. Moisés no va y le dice, Señor, danos agua, como si él también estuviera turbado por eso. No, Moisés le dice, ¿qué voy a hacer con esta gente? Esta gente tiene un serio problema. No confía en ti, no quiere acudir a ti, no se humilla ante ti. A pesar de que tú les dijiste que les darías lo necesario, no te creen. Siguen desconfiando porque no lo ven con sus propios ojos. Clamar a Dios en medio de tu necesidad es reconocer que Él es el único que tiene control de la situación. Mira, en muchas partes del mundo, el COVID-19, la cuarentena, está generando muchísimos problemas. Hay muchas personas que están enfrentando escasez, algunos que apenas están enfrentando series difíciles, algunos ya perdieron su trabajo. Algunos están empezando a angustiarse, algunos están empezando a tener incertidumbre sobre lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque en cierta manera se habían convencido que lo que les daba protección era su trabajo. Al momento en que ya no tienen trabajo, ya no tienen una fuente de ingresos, bueno, ellos concluyen que les va a ir muy mal.
Eso demuestra cuál es la lógica de su razonamiento. A mí me va bien porque tengo trabajo. Tengo para comer porque tengo trabajo. Tengo para vivir porque tengo trabajo. Ya no tengo trabajo, ya no voy a tener para comer. Ya no tengo trabajo, ya no voy a poder vivir. Bueno, esa lógica, esa manera de pensar no es la de un cristiano. El cristiano tiene que saber que es Dios quien te provee y lo puede hacer por medio de un trabajo o lo puede hacer por medio de otra manera. ¿Me explico? Tu proveedor es Dios, no tu trabajo. Entonces las personas empiezan a experimentar angustia cuando sienten que la razón de su seguridad o el sustento que tenían ya no está. Pero lo único que pasa es que se demuestra que no estaban confiando en Dios. Te lo digo por experiencia propia. No estoy diciendo de lo que me han contado. Yo sé lo que se siente. Decir, ya no tengo trabajo. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Y es un razonamiento que parece correcto, pero es un razonamiento incorrecto porque el trabajo nunca fue tu proveedor. Es Dios por medio del trabajo. Y si Dios es mi proveedor y se cortó este trabajo, Dios en ningún momento significa que Dios ya no me va a proveer. Simplemente Dios me va a proveer de otra manera, con otro trabajo o por otro medio. Pero es Dios mi proveedor, no mi fuente de trabajo, no mi fuente de ingreso. Así que si tú estás en una situación muy difícil y te empiezas a ver angustiado, tienes que darte cuenta en dónde estaba tu confianza. ¿Dónde está depositada tu confianza? Si no está depositada en Dios, tienes que clamar a Él, tienes que acudir a Él porque has estado pecando gravemente, pensando que tu trabajo era la razón de tu bienestar. Es más, quizás esa es la razón por la cual Dios te está haciendo aprender que sin trabajo Él te va a sostener. Porque así me pasó a mí, es muy probable que te pase a ti. Yo tuve que aprender que a pesar de que no tenía trabajo, Dios proveía. A veces de manera sobrenatural, a veces salían pequeños trabajitos, pero no tenía un empleo como antes. Y después de muchas dificultades y pasar como los israelitas, quejarme porque no tengo, sentirme angustiado y desesperado, tratar de encontrar un responsable de por qué me está yendo así, porque no me debería ir así, no me debería ir así porque yo hacía las cosas bien, porque yo oraba, sí, Dios ha dicho que me va a proveer, pero yo no veo que me provea. Toda esa lucha, quizás ahorita muchos cristianos la están enfrentando, porque empiezan a enfrentar la escasez. O simplemente la incertidumbre de que las cosas ya no son como antes. Y como ya no funcionan las cosas como normalmente funcionaban, algunos concluyen que entonces las cosas van a ir mal. No, tienes que entender que es Dios tu proveedor. Y que si te quedaste sin tu fuente de ingresos, bueno, eso no significa que te quedaste sin Dios, porque Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me explico? Entonces, clamar a Él no tiene que ver con el hecho de gritar y sacar el aire de la barriga para convencer a Dios, llorarle. Tú no puedes engañar a Dios. Clamar a Él significa estoy en angustia, estoy desesperado, frustrado. Bueno, en lugar de quejarme, en lugar de yo simplemente buscar los medios de encontrar a un culpable, voy a ir y voy a desahogarme con Dios. Y voy a llorar ante Él. Y voy a decir, Señor, perdóname porque no he confiado en ti. Perdóname porque si estoy angustiado, se debe a que mi confianza no está puesta en ti. Perdóname porque si tengo miedo a mañana, significa que estaba confiando en las cosas que tenía en lugar de confiar en ti. Fíjate bien, Moisés acude a clamar a Dios, pero no le pide agua, porque Moisés no duda que Dios le vaya a dar agua. Moisés va y clama a Dios porque dice, el problema tan grande que este pueblo tiene, no sé cómo solucionarlo. No tengo forma de lidiar con este pueblo, porque este pueblo se rehúsa a confiar en ti. Entonces, lo que debemos entender es que si tu confianza está puesta en Dios, claro que vas a experimentar incertidumbre cuando te quedes sin trabajo, cuando enfrentes la escasez. Es una reacción natural del humano, empezar a sentir miedo, empezar a preocuparte, pero tienes que dominarlo y acudir a Dios y clamar a Él. Desahógate con Él. Él es el único que puede resolverte el problema. Lucas 12, 29 al 32, dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces, fíjate bien, Dios conoce perfectamente tus necesidades
Y si estás en necesidad ahorita, Dios sabe lo que necesitas. Entonces, ¿por qué no me lo ha dado? Bueno, quizás te está demostrando que no estás confiando en Él y que tienes que acudir a Él, puesto que Él dice que solamente los paganos, los que no conocen a Dios, se preocupan por esas cosas. Nuestra oración no debiera ser, Señor, dame la comida. Él ha prometido darnos lo necesario. Nuestra oración debe ser, enséñame a confiar en ti. Enséñame a esperar en ti, a pesar de que no haya nada. Porque el problema no es que no haya nada, porque Dios en un instante puede proveerte. El problema es tu angustia en ese momento, porque no estás confiando en Él. Así que clamar a Él es, Señor, cámbiame, ayúdame. Moisés lo dirige al problema del pueblo porque no confía en Él. En tu caso particular, si tú estás angustiado, el problema eres tú. La oración de Moisés la aplicarías para ti. Señor, ¿qué voy a hacer conmigo? Porque el hecho de que me sienta así me demuestra que no estoy confiando en ti. Hazme confiar en ti. Esa es la oración de cualquiera que esté en necesidad. Y con el tiempo tienes que aprender esto. Tú no puedes controlar los tiempos que vas a enfrentar. Por ejemplo, si estás en una situación crítica por la cuarentena, por la escasez, por la falta de trabajo, etcétera. Muchas personas en el mundo, y nos escuchan, nos ven muchas personas en distintos países que están enfrentando distintos niveles de escasez o de dificultad en su país. Piensa en esto. Si tú estuvieses plenamente seguro de que Dios te va a dar el alimento que hoy necesitas, ¿estarías angustiado? No. ¿Estarías deprimido? No. ¿Por qué? Porque confías en Dios. Entonces, ¿por qué estás angustiado y por qué estás deprimido? Porque no estás confiando en Él. Entonces, si tú no puedes cambiar el tiempo, no puedes cambiar la situación, no puedes cambiar tus días, bueno, ¿qué es lo que debes hacer? Confiar que si Dios ha dicho que me va a proveer, bueno, tengo que encontrar dónde está en esto que tengo, en esto que me rodea, en mis circunstancias, en mis posibilidades actuales, ¿cómo le hago para obtener lo que Dios ha dicho? Porque Él ha prometido que me va a proveer. Y no de forma milagrosa necesariamente, aunque puede hacerlo. A veces tienes que pensar de una manera distinta. Lo digo por experiencia. Cuando me enfrenté a dificultades de ese tipo, entiendo perfectamente la crisis, el temor, la depresión, la angustia, todo eso. Lo viví en carne propia. Pero después de que te adaptas, empiezas a decir, a ver, Dios no me da trabajo, no me da un ingreso por fuera. Eso significa que la solución ya la tengo, pero no la he visto. Y algunas veces la solución fue ir y ver una bicicleta que ahí estaba y que nunca usaba. Muy buena la bicicleta, digo, ¿para qué la tengo aquí? En momentos de necesidad no me voy a andar paseando en bicicleta, es más, casi ni la uso. Lo que hice fue ponerla en venta y en un instante se vendió y con ese dinero pude comprar la comida de mi familia unos 2 o 3 días. Y le agradecí a Dios y seguía orando, Señor, enséñame a confiar en ti. No le estaba pidiendo dinero ya, enséñame a confiar en ti. Y cada día buscaba entre lo que ya me ha dado, cómo puedo solucionar este problema, porque si no me llega de afuera es porque ya lo tengo adentro. Cambias la perspectiva de los que estás viendo, basándose en que Dios ya te dio lo que necesitas, aunque no lo has visto. Simplemente te pones listo para ver dónde está la oportunidad, pero no te pones angustioso, ni deprimido, ni desesperado, porque sabes que Dios está contigo. Entonces Moisés clama y Dios le responde. Éxodo 17, 5 al 6. Dice, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y aquí hay otro tipo de Cristo. Mira, cuando dice, adelántate al pueblo, está diciendo que se va a un lugar pues más adelantado, ¿verdad? En cierta manera alejado de donde estaba el pueblo. Dice, llévate contigo a algunos ancianos de Israel. No a todos, llévate a algunos, porque los ancianos son los representantes ante el pueblo. Y si se estaba estableciendo un juicio legal contra Moisés, era por medio de los ancianos. Entonces, ¿qué está diciéndole Dios? Trae a los que están promoviendo el juicio y la demanda y tráelos como testigos. Trae también la vara con la que golpeaste el Nilo. Y fíjate la comparación o la referencia. Con esa vara se abrió el mar Rojo, ¿verdad? Con esa vara pasaron muchas cosas de las plagas de Egipto, pero se enfoca en una particular, con la que golpeaste el Nilo. ¿Qué pasó cuando golpeó el Nilo? El agua se convirtió en sangre, y eso era un juicio, ¿verdad?
un juicio contra los egipcios que se negaban a liberar a los israelitas. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, tráete a algunos de los ancianos, que son los que promueven el juicio, y tráete la vara con la que heriste el Nilo. Dice, ponte en marcha, versículo 6, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Ahora, algunos comentaristas, la roca, el comentario de Pulpit dice, la roca que está en Horeb podría referirse a una roca en particular. El comentario, el Cambridge Bible for Schools, dice, no una roca en particular, sino una masa de rocas en general. O sea, refiriéndose a una serie o algo, una parte rocosa. Algunos dicen que era una roca en especial, otros dicen que era toda una zona rocosa. A mí me parece que se refiere a una roca especial. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Dice, aséstale un golpe a la roca. Si fuese una zona rocosa y le asestas un golpe, dices, bueno, a la zona rocosa, ¿dónde le pego? Aséstale un golpe a la roca. A mí me parece que está hablando de una en particular, sobre todo por lo que vamos a ver ahorita. Porque dice, de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos. Pero fíjate bien, por muchos años yo entendí que aquí simplemente lo que estaba pasando es que Dios les iba a dar agua. Y les iba a dar agua pues pegándole a la piedra y ya iba a salir el agua. Es decir, el acto milagroso era pegarle a la piedra para que saliera el agua. Pero no es, o sea, sí es eso, pero no solo eso, es mucho más profundo que eso. Porque el contexto es un juicio. Y cuando Dios le dice a Moisés, ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb, yo estaré esperándote allí. Eso significa que Dios está hablando en un antropomorfismo, ¿verdad? Es decir, vas a ver algo delimitado, vas a ver que Dios va a estar esperándote ahí, pero Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Si dice, voy a estar esperándote allí, hace una referencia a una teofanía. Y, de hecho, el comentario del Reformation Study Bible dice, Dios se posiciona junto a la roca y de alguna manera es identificado como la roca misma. Bueno, ¿cómo llega a esta conclusión este comentario? Vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Fíjate, Él es la roca. Y luego Salmo 78:35. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Entonces, lo que nos está diciendo Moisés en Éxodo, cuando dice que Dios le dijo que Él estaría esperándolo ahí, eso significa que hubo una teofanía y que los ancianos que acompañaron a Moisés vieron también que ahí estaba Dios junto a la roca y que de alguna manera Dios se identificó como esa propia roca. De manera que tienes al salmista y tienes al propio Moisés registrando que Dios era la roca. Esto es muy importante comprenderlo. De alguna manera algo vieron, una teofanía que no se nos describe qué fue lo que vieron. Pero al estar ahí junto a la roca, y luego Dios le dice, dale un golpe a la roca y de ella va a salir agua, tiene un profundo contexto con el juicio. Fíjate lo que está pasando. Moisés lleva a los ancianos, que son los que promueven la demanda contra Moisés, ¿verdad? Moisés les dijo, no soy yo, ¿por qué provocan a Dios? Y Dios les dice, tráelos y yo voy a estar ahí en la roca y vas a golpear la roca y la roca va a dar agua. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué golpearía la roca delante de los ancianos? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el juicio se está ejecutando contra la roca. Y Dios, al estar en una teofanía, de manera, lo que vieron no lo explica, pero lo que están viendo es que Dios era la propia roca. Imagínate, yo me imagino así, cuando en el templo, dicen que el templo se llenaba de la gloria de Dios, decían que había una nube de humo o humo que bajaba y llenaba todo el templo y sabían que Dios estaba allí. Bueno, de alguna manera, ellos vieron algo que identificó a Dios como estando allí en la roca. Y cuando golpea con la vara de juicio, con la misma vara que fue juzgado Egipto, con esa vara es golpeada la roca, eso significa que está poniéndose la condena sobre la roca. ¿Y quién está identificado ahí en la roca? Dios. ¿Qué está mostrándonos entonces? Que Dios, a pesar de que Él es un juez justo, que no tiene pecado y que no ha hecho nada indebido y que no tiene por qué responderle a sus demandas, Él dice, aquí estoy, Moisés, condéname. Golpéame con la vara que era el juicio de Dios sobre los egipcios, el juicio de Dios sobre los pecadores.
Le está diciendo, condéname como si yo fuera el malo, como si yo fuese un pecador. Y al condenarme, al golpearme con la vara, de aquí va a brotar agua que les va a dar vida. ¿Entiendes de quién está hablando? Está hablándonos de Cristo. Dios está aceptando el juicio como si Él fuese el culpable, cuando no es culpable. Y lo está haciendo ante los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel ven que Moisés está golpeando a Dios, que es la roca. Está condenándolo por sus demandas. Y sus demandas son injustas. Pero al recibir Dios el castigo que se supone debiera merecer, como si hubiese sido un pecador, al recibir el castigo les da la vida que necesitan por medio del agua. Y veamos lo que Jesús dijo de sí mismo en Juan 7:37. Juan 7:37 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿De qué está hablando? Él es la roca. Pero no nada más simplemente la roca, sino la roca en la cual cayó el juicio que los ancianos demandaban y que al golpearlo dio el agua o la vida que necesitaban. Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Luego vamos a Juan 19:33 al 34. Juan 19:33 al 34 dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Entonces, Jesús mismo se está identificando con la roca y en su muerte, al ser traspasado, brotó agua. Y Jesús dijo, el que tenga sed, venga y beba. Y le dijo a la samaritana que él le podía dar agua de manera que jamás tendría sed de nuevo. Jesús se identifica con la roca, pero para un israelita de aquel entonces, ¿quién era la roca? Dios mismo. Jesús está diciendo, yo soy Dios y yo soy la roca que va a ser golpeada por sus demandas injustas. Se me va a tratar como si fuera un pecador para que ustedes tengan vida. Así que la roca de Oreb, golpeada por la vara con la que Dios juzgaba, es Dios mismo y Jesús mismo. Y por medio de Él, aceptando un juicio como si fuera pecador y pagando con su muerte, nos daría vida. Y es una referencia clarísima a la muerte de Cristo. ¿Me pueden poner la segunda imagen, por favor? Un artista del cual no encontré su nombre plasmó de esta manera este suceso. Si tú puedes ver, la roca de Oreb es una roca en particular grandísima, ¿verdad? Y ahí la ponen como si fuese la única en ese lugar. Y podemos ver que hay ciertas personas ahí ya bebiendo, lo que indica que los ancianos ya habían presenciado y la gente estaba empezando a acercar a beber. Pero date una idea, en la roca, fíjate lo que el artista plasmó, hay una grieta, ¿verdad? Donde brota el agua se ve agrietado, como que recibió un golpe duro. Y es precisamente lo que estaría transmitiendo el juicio al golpear con la vara a la roca y hacer una herida de la cual brota agua que dará vida a todo aquel que la beba. En ese contexto, vida natural a los israelitas. Pero Jesús enseñó que quien bebiera de su sangre, que bebiera del agua que Él ofrecía, no tendría sed jamás. De manera que la roca de la cual salía agua es un tipo de Cristo. Nos habla de Jesús. Y el contexto es que sería juzgado, sería declarado culpable, sería castigado por Dios, por así decirlo, que representa el golpe de la vara sobre la roca, a pesar de que Él es inocente, pero que el castigo sobre Él traería salvación para todos nosotros. Así que es profundo esto. Por eso la gente se escandalizaba cuando Jesús hablaba de Él como aquel que daría agua de vida. Por último, en Éxodo 17:7 dice, además a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? La palabra Masá, el hebreo Masá, es, según la concordancia Strong, lugar en el desierto donde Israel se rebeló. Es todo lo que dice. Una nota en la NBI dice, en hebreo significa prueba o provocación. Luego la palabra Meribá, de donde viene Rib, que es lo que vimos que era la demanda legal, la palabra hebrea Rib, aquí está Meribá, está implícita ahí adentro. En la concordancia Strong se traduce como lugar de lucha.
Una nota en la NBI dice, en hebreo meribá significa altercado, y lo están derivando por la palabra rib, que está ahí, que vimos que era la demanda legal que interpusieron hacia Moisés o contra Moisés e indirectamente contra Dios. Y Dios, como si lo hubiese aceptado, recibió el castigo y por medio de ese castigo les dio vida. Así que claramente nos está hablando de lo que Jesús hizo. Así que no cometas el error que cometieron los israelitas. No cometas el error de tratar de demandarle a Dios lo que Él ha prometido o de quejarte contra Él porque no te ha dado lo que tú esperas que te dé. No, lo que debes hacer es ir y clamar ante Él. La angustia, la ansiedad son sentimientos humanos. Los vas a tener en muchos momentos de tu vida, pero los tienes que aprender a controlar. Tienes que poner bajo control tus propias emociones. ¿Cómo lo logras? Confiando en Cristo, confiando en Él. Yo sé que quizás algunos están enfrentando situaciones muy críticas. No te preocupes, no te angusties. Todo ese tiempo va a pasar, la Biblia así lo ha dicho. El tiempo que vaya a durar, no importa, Dios está en control. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Él. ¿Cómo demuestras que confías en Él? Obedeciéndolo. Haz el bien, haz lo que sabes que debes hacer. Vive tu vida confiando en que mañana Dios va a estar contigo. Te facilita mucho las cosas, te lo digo por experiencia. Es un infierno vivir cada día angustiado, deprimido y desesperado pensando en lo que va a pasar mañana. Eso no es vida, es literalmente un infierno en carne, porque no puedes estar en paz, no puedes disfrutar nada de lo que tienes, no te puedes sentir agradecido por nada, simplemente sigues angustiado, enojado y deprimido por lo que puede pasar mañana. Y lo irónico es que llega mañana y Dios te muestra su misericordia y en lugar de agradecer por lo que tienes ese día, no, te angustias por el día que sigue. Y así, vives angustiado por el día de mañana a pesar de que cada día, de una u otra forma, Dios te ha sustentado y no te has quedado sin nada. Tienes que cambiar ese enfoque y decir, Señor, yo no sé qué me espera mañana, pero tú has prometido estar conmigo, así que voy a estar agradecido porque hoy tengo para vivir. Y el día de mañana, que no tienes nada, decir, Señor, no me voy a preocupar por mañana, ni me voy a angustiar por mañana, voy a confiar en ti, que hoy estarás conmigo. Eso no significa que no vas a hacer nada por salir adelante, ¿verdad? Eso no significa que no vas a estar buscando alternativas con lo que ya tienes. Tú tienes que estar dispuesto y alerta para ver cómo puedes obtener un beneficio, cómo puedes brindar un servicio para que te paguen algo, cómo puedes vender algo que tienes, cómo puedes buscar oportunidades. Eso no lo debes dejar de hacer, pero sin angustiarte por lo que va a pasar mañana. ¿Me explico? No demandes las cosas a Dios, no te enojes si no tienes lo que tú crees que mereces, lo único que te mereces es condenación. No has sido condenado, es porque Él, si eres su hijo, Él ha prometido darte vida eterna y que nunca te dejará solo. Esa es la razón de nuestra confianza. No si tengo o no tengo trabajo, no si tengo o no tengo en la despensa. Esas son cosas secundarias. Los paganos se preocupan de esas cosas. Nosotros le rogamos a Dios que nos enseñe a esperar en Él, que nos enseñe a confiar en Él, porque el problema somos nosotros. Dios en un instante puede proveer lo que necesitamos. Ese no es el problema. El problema es que yo no confío en Él. Así que nuestra oración es, Señor, cámbiame, enséñame a confiar, enséñame a esperar en ti y que se haga tu voluntad. Así que hasta aquí nos quedamos en Éxodo 17, fueron 7 versículos, pero como les dije en un principio, hay mucha información que analizar. Y bueno, no cometamos el error de juzgar precipitadamente a los israelitas. Están mal, yo lo sé, no estoy diciendo que estén bien, pero hay que ver cómo muchas veces nosotros reaccionamos como ellos. Y cuando simplemente los ves como el malo de la película, no te pones en sus zapatos y no te identificas en muchas cosas que tú haces. Lo que yo quiero que hagamos en el transcurso de este tiempo que vamos a estar analizando Éxodo es tratar de ponernos en el lugar de los israelitas, ver lo que pensaron, ver cómo se sintieron y pensar, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Y muchas veces hubiésemos cometido el mismo error. Y de ahí, ¿cómo podemos entonces reaccionar según lo que dice la Escritura? Y lo que aprendemos hoy es que debes de confiar. A pesar de que tus ojos no vean la provisión, debes confiar. Clamar a Él, ir a Él, Él es el único que puede arreglarlo. Fuera de Él no tenemos esperanza. Pero Él es bueno y Él es todopoderoso y Él es dueño de todas las cosas. Y nada sucede sin que Él lo permita. Así que estamos en buenas manos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu enorme paciencia para con nosotros, Señor, porque muchas veces hemos desconfiado de ti,
nos hemos quejado de lo que nos das, no vivimos agradecidos, sino angustiados, Señor, y aún así no nos has destruido. Aún así no nos consumes con tu ira, Señor, sino que nos has tenido mucha paciencia. Gracias, Padre, por todas tus paciencias y tus misericordias, porque si no fuera por eso, hace mucho que nos hubiera consumido tu ira. Pero a ti te plació, Señor, darnos tu Espíritu Santo, a ti te plació elegirnos para estar contigo por la eternidad. Así que te rogamos que nos enseñes a confiar en ti, que nos enseñes a dominar nuestras emociones, que nos enseñes, Padre, que en lugar de estar angustiados, en lugar de estar preocupados, acudamos a ti, Señor, que clamemos a ti, que nos desahoguemos contigo, que si estamos angustiados realmente, Señor, enséñanos a vencer la angustia, a reemplazar la angustia con tu paz, a recordarnos a nosotros mismos lo que tú has dicho en tu palabra. Que no se nos olvide, Señor, que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no se nos olvide que tú tienes siempre presente nuestras necesidades y las conoces bien. Y que tú has prometido darnos techo, sustento, ropa, lo necesario para la vida, Señor. Por eso te rogamos que nos enseñes a confiar en ti, que nos des el control de nuestras emociones para que podamos doblegarlas y humillarnos ante ti, Señor, que tú eres el único que tiene poder de rescatarnos, de mantenernos con bien, de darnos la salud cuando tú quieras, cuando tú consideres que es lo necesario, no importa. Lo que queremos es vivir agradecidos cada uno de estos días que nos has dado, de manera que podamos aprender a conocerte cada vez más. Perdónanos, Señor, cuando hemos desconfiado de ti, cuando hemos dudado de tu palabra, cuando hemos hecho lo que no te agrada. Perdónanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, por el sacrificio que tu Hijo hizo, Señor. Límpianos para que podamos vivir con la frente en alto, haya o no haya trabajo, haya o no haya despensa, haya o no haya alimento, no haya salud, no importa, Señor, lo importante es que tú estés con nosotros y que nunca nos abandonarás. Gracias por todas tus bendiciones. Amén. Muy bien, pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Por favor, escríbenos, ya sea a nuestra página de Facebook, donde está el video, o en YouTube. Se transmite por ambos canales. Pon tu pregunta y aquí nos van a estar apoyando. Estamos Humberto, Ismael y yo, con cubrebocas, como ya lo ordenó el gobierno. No me lo podía usar para predicar, ¿verdad? Pero estamos obedeciendo, nos estamos cuidando. Aquí está el cubrebocas. Y todos ya vieron que el gobierno dijo que todos debemos de traer cubrebocas ya. Primero dicen que no servía para nada, ahora dicen que no totalmente, pero sí sirve y que todos los debemos de traer. Pues bueno, yo sé que hay mucha escasez, no lo puedes conseguir en las tiendas, pero búscate un tutorial, hay muchas formas de hacerlo. Este me lo hizo mi esposa y le quedó muy bien. Y hagamos la parte que nos corresponde, obedezcamos, y todos con cubrebocas, ¿verdad? Bueno, ¿hay preguntas? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. La primera pregunta dice, pastor, así como los israelitas, Dios quería que creyeran en Él. Mi pregunta es, ¿Moisés creía en Dios o Moisés solo hacía lo que Dios le pedía? ¿O conforme Dios hacía los milagros, Moisés creía en Él? Moisés creyó desde que aceptó la encomienda. Se acercó a la zarza, Dios le habló desde la zarza y lo envió, desde ese momento confió en Él. Vimos que titubeó cuando el pueblo no le hizo caso, y luego Dios le dijo que se parara ante Faraón y que hiciera lo que le dijera. Obviamente, como todo ser humano, la confianza de Moisés fue creciendo conforme vio la mano de Dios, pero podemos ver que Moisés creyó desde que aceptó ser enviado. Ahora, más adelante vamos a ir que la relación entre Moisés y Dios va creciendo, al grado en que Dios va a decir más adelante de que no hay ningún otro como Moisés, ¿verdad? Que los profetas les habla de sueños y lo que sea, pero con Moisés habla cara a cara. Él es su amigo. Podemos ver que no es esa la relación que tenía con Dios cuando estaba en la zarza y aceptó la encomienda, sino que fue creciendo como cualquiera de nosotros. La santidad es gradual y conforme más santidad tienes, más confianza debes demostrar en Dios. Así que Moisés confió desde un principio, pero obviamente su confianza y su fe fue creciendo conforme su relación con Dios fue creciendo. Ok. Dice, pastor, yo sé que bíblicamente no sabemos cuántas personas eran el pueblo de Dios. Por su conocimiento bíblico y experiencia en el caminar de Dios, aproximadamente cuántas personas conformaban el pueblo de Dios con el que Moisés lidiaba. Bueno, lo vimos cuando vimos que empezaron a salir de Egipto.
Se estima por la cantidad de personas y según los comentaristas que eran aproximadamente 1.200.000 personas. Aprox. Ok, dice, Pastor, ¿esa vara de la que usted nos habló en la enseñanza es la misma que está en el Arca de la Alianza? No, la vara que reverdeció es la de Aarón. Es otra. Ok, dice, buenas noches, pregunta, yo he entendido que orar es ponerme de acuerdo con Dios y conforme a su voluntad, Él me contesta mis peticiones, ya sea espiritual o terrenal, me responderá. Y también saber si entendí bien qué es la oración. Sí, en cierto sentido, ponerte de acuerdo con Dios es correcto, pero siempre y cuando entiendas que si los planes de Dios son absolutos, ¿verdad?, y Él es soberano y todo lo tiene ordenado desde antes de la fundación del mundo, bueno, cuando tú oras no pretendes cambiar sus planes, porque aparte, si todo lo que Él hace es bueno, ¿por qué querrías cambiar sus planes? Entonces, la palabra orar en griego, proskumai, se traduce como intercambiar deseos. Es lo que puedes ver como un acuerdo, pero el punto es que tú no vas a convencer a Dios, sino que le pides que Él te convenza a ti. La palabra orar en griego es ir a intercambiar deseos, es decir, Dios, esto es lo que yo deseo, pero no quiero que hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús nos enseñó eso, ¿verdad? Cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Es decir, Dios, esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que yo considero lo mejor para mí, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el acuerdo que establecemos con Él. Dios, pon tus deseos en mí, enséñame a aceptar tu voluntad. Yo te expreso lo que a mí me gustaría, pero no quiero que se haga esto, sino lo que tú crees que es mejor. Eso es intercambiar deseos. Y si yo le pido algo a Dios y eso va de acuerdo a su voluntad, me lo va a conceder. No necesariamente porque se lo pedí, sino porque esa es su voluntad. Ahora, sí Dios ha estipulado que algunas de las cosas que Él ha ordenado se cumplan por medio de la oración. Por ejemplo, cuando los amigos de Job, cuando Dios se presenta a Job y dice, tú estás bien, tus amigos están mal, pero los voy a perdonar hasta que tú ores por ellos. Bueno, ahí está especificado que la oración de Job para pedir el perdón de ellos se iba a conceder porque Dios así lo dijo. Los voy a perdonar hasta que tú me lo pidas. Y así en algunas ocasiones, cosa que nosotros no sabemos cuándo, ¿verdad? Cuando tú le pides a Dios que se haga su voluntad, le expresas tus deseos, pero le pides que haga su voluntad, muchas veces, como dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay una mala traducción, no es te concederá los deseos de tu corazón. La palabra correcta ahí traducida es Él te pondrá los deseos en tu corazón. De manera que muchas veces cuando le pides algo a Dios y eso es de acuerdo a su voluntad, te vas a dar cuenta que fue Dios quien puso ese deseo. Y que te lo puso para que se lo pidieras, porque el medio que Él ordenó para que se te cumpliera es cuando se lo pidieras. Ahora, como no sabemos cuándo Dios ha ordenado que se te va a cumplir por medio de la oración, pues oramos diciéndole a Dios, esto es lo que a mí me gustaría, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y tal vez Dios te lo va a conceder si ese era el medio, pero tal vez no. No nos vamos a preocupar porque siempre Dios hace lo mejor para mí. Entonces, orar es intercambiar deseos, es no pedirle que cambie su voluntad, sino que me enseñe a aceptar su voluntad. Ok, pastor, esta pregunta está acá en YouTube y es muy parecida, creo que se contestó, pero la voy a hacer como quiera. Dice, cuando oramos, ¿podemos decir, Señor, si es tu voluntad, sáname o provéeme? De hecho, esa es la manera correcta de orar. Si es tu voluntad, hazlo. Si no, no. Aunque nos cueste la vida. Así lo enseñó Jesús. Si es posible que pase de mí esta copa, se refería al Calvario y la muerte. Mas no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que muriera, porque eso es lo que convenía para todos. Y Jesús estaba dispuesto a hacerlo, pero está expresando sus deseos, nos está dando la muestra de cómo debemos orar. No se trata de ocultar y reprimir nuestros deseos, sino de exponerlos ante Dios, pero pedirle que haga su voluntad. Ok, pastor, dice, ¿hubo algún comentarista que te llevara a hacer la conexión de la roca de Oreb como tipo de Cristo o fue una deducción inspirada por el Espíritu Santo? Pues mira, las dos cosas, pero no lo veas algo como tan sobrenatural, ¿verdad? Porque conforme vas leyendo la Escritura y tienes años leyéndola, el mismo Espíritu Santo te hace recordar lo que has leído, ¿verdad? Entonces, si tú ves que la roca de ahí brota agua y esa agua les da vida, y Jesús dijo que Él podía dar agua que te quitaría la sed, sino que te daría vida eterna, y que el que tenga sed venga a Él, digo, esos son
sucesos de Jesús muy famosos, ¿verdad? No era muy difícil hacer la conexión. Sin embargo, lo puedes encontrar en los comentaristas también. El punto es que quizás a veces no tienes o podemos tener en cierto estado de conocimiento bíblico en que parecen que hay versículos que nunca se te hubiera ocurrido conectar, pero conforme va pasando el tiempo y ya tienes muchos años leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta cómo es más fácil que el Espíritu Santo te haga recordar las cosas que ya leíste y que la conexión se vuelve mucho más simple. Así que sí, sigue siendo un milagro que el Espíritu Santo nos guíe, pero no lo veas simplemente, que eso es lo que me preocupa, no lo veas como algo sobrenatural, así de que, Dios le habló a Hernán, le dijo, aquí estoy yo y te voy a mostrar esta conexión, ¿no? Porque la santidad es gradual, va creciendo y conforme más leo la Escritura, más conozco a Dios. Mientras más leo la Escritura, más fácil me es tomar decisiones bíblicas, más fácil me es entender pasajes que parecen aislados, empiezas a ver la relación, pero ese es el proceso de ir creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, lo puedes encontrar por un razonamiento simple, conociendo el Nuevo Testamento y al menos los eventos más famosos de Jesús, y lo puedes encontrar por medio de los comentarios. Si haces las dos, pues qué mejor. Ok. Pastor, bueno, es una pregunta de un pasaje. Dice, buenas noches, se está citando mucho Isaías 26:20 en cuanto al COVID-19. Yo he dicho que ese pasaje no es para nosotros. ¿Estoy equivocada? Bueno, no tengo en mi mente qué dice el pasaje, pero no sé si es el de enciérrate, pueblo mío, y entra a tus aposentos. Aquí está, ¿verdad? Sí, esa es. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Bueno, lee el contexto de ese capítulo y dime de quién está hablando. Está hablando de los israelitas en un contexto muy específico, de darle al pueblo que los había maltratado, darle lo que se merece. Sigue leyendo a ver quiénes son los personajes de ahí, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Está hablando en un contexto muy específico, en la situación muy específica de los israelitas y lo que Dios iba a hacer con ellos. Así que cualquiera que trate de ver ese texto aplicado al coronavirus lo está sacando de contexto gravemente. Ok, dice, ¿hasta qué punto confiar en Dios implica hacer cambios o no en el estilo de vida? Confiar en que tendremos la misma capacidad para pagar colegiaturas, seguros de gastos médicos, etcétera. No, nada en la Escritura indica que Dios te va a dar para todo lo que tú te comprometiste. Eso lo aprendí por las malas. Espero que tú aprendas en cabeza ajena. Algunos dicen que no se puede, pero yo espero que Dios te lo conceda. Mira, yo llegué a una situación donde me quedé sin trabajo y tenía un montón de cosas que pagar, entre colegiaturas y muchas cosas que para mí eran importantes. Me puse a rogarle a Dios que me diera para pagar todo eso y no me lo dio. Tuve que llegar a una conclusión. A ver, si la Biblia dice que todo lo que Él nos da es bueno, ¿verdad? Y Él sabe nuestras necesidades, pero no me está proveyendo para algo que yo veo como una necesidad, aquí hay al menos dos opciones. O Dios está fallando y no me está dando para esta necesidad, o esto que yo veo como necesidad, desde el punto de vista de Dios no es necesidad. No sé si me explico. Yo decía, tengo que pagar esta cantidad de dinero mensual, pon el nombre que tú quieras en el que aplique, ¿no? Pues que mi carro nuevo o la colegiatura de los niños, etcétera. Tienes una situación de crisis y por alguna razón Dios no te está proveyendo para pagarlo. Bueno, no se trata de que tengas fe en que Dios te va a dar ese dinero. No. Esa no es la manera de mostrar la fe. Mostrar la fe es decir, a ver, Dios ha prometido suplir para mis necesidades, sin embargo no me ha dado para esto que yo veo como necesidad. Ahora, Dios no se equivoca, ¿verdad? Si Dios no me da para esa necesidad, significa que esta necesidad no es algo que debo de tener ahorita. Yo soy el que está viendo eso como necesidad, Dios no. Porque si Dios no me provee para esa, entonces no puedo sostenerla, dado que Él no me está dando lo necesario para tenerla. Así que tuve que tomar decisiones y quitar muchas cosas que yo tenía porque no las podía pagar. Pero fíjate el razonamiento es, si Dios ha prometido darme para lo que necesito y no me da para eso, entonces esto no lo necesito. ¿Se entiende? Eso te lleva a hacer ajustes. Yo tuve que dejar muchísimas cosas que para mí eran necesarias y después tuve que decir, oye, es que realmente no las necesito, o al menos no ahorita. Y tuve que quitar colegiaturas y tuve que quitar muchísimas cosas. Lamentablemente, en la vida en la ciudad nos acostumbramos a vivir sin poseer las cosas.
todo es a pagos, todo es a crédito. ¿Tienes un celular? Sí, pero pues lo estoy pagando. Y te convencen de que antes de que acabes de pagar te dan uno nuevo y lo sigues pagando. Bueno, si te quedas sin trabajo y ya no lo puedes pagar, te quedas sin celular. ¿Por qué? Porque no era tuyo. Y muchos así tienen con su carro, tienen con la escuela, tienen muchas cosas, aparentemente poseen muchas cosas, pero en realidad no poseen nada, porque todo lo están pagando y si dejan de pagar se los quitan. Entonces, cuando Dios me dejó de dar para lo que yo consideraba necesidad, lo que tuve que hacer es decir, creerle a Dios que esa no era una necesidad, deshacerme de eso y vivir ajustado a lo que Dios me da. Y créeme, me resolvió la vida. No me dio prosperidad, no, pero lo que tenía, hice todos los ajustes para que con eso pudiera vivir bien, quitamos todo lo que Dios no consideró necesario y pudimos encontrar paz y podemos encontrar abundancia relativa a lo que teníamos cuando quitamos todo eso. Así que confiar en Dios no se trata en mantener todos tus gastos, sino en adecuarte a lo que Dios te da, confiando en que Él es sabio en el monto que te da. Espero que quede claro. Ok, dice, ¿por qué el pueblo judío es duro de corazón y hasta en la actualidad no aceptan a Jesús como Dios? ¿Será que en el momento de la necesidad del agua querían que Dios se les manifestara para creer viéndolo? Bueno, no puedes simplemente aislarlo como un problema del pueblo judío, porque lo que se nos está describiendo aquí es la naturaleza humana. Lo mismo hubieras hecho tú en su lugar si Dios no te hubiera hecho nacer de nuevo. ¿Me explico? Por eso era el objetivo que estaba explicando, no verlo simplemente como los malos, sino ponerte en su lugar y que tú hubieras hecho exactamente lo mismo en esa situación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la carne humana, o sea, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas de Dios. No puede confiar en Dios. No se puede. No hay bueno ni uno. Entonces, ¿por qué los pueblos, en este caso los israelitas, no confiaban en Dios? Bueno, para empezar, no todos. Ahí estaba Caleb, ahí estaba Aarón, ahí estaba Josué, ahí estaba María, la hermana de Moisés, al menos, ¿verdad? Más todos los niños de la siguiente generación, que muchos de ellos fueron salvos. El problema es que ahí está mezclado gente que nació de nuevo y gente que no nació de nuevo. Y al parecer la gran mayoría son los que no nacieron de nuevo. Entonces, ¿por qué se comportan así ellos? Porque son personas que no han nacido de nuevo. Así, en todo el pueblo de Israel lo vas a ver. Todos aquellos que no han nacido de nuevo así se comportan. Y luego vete las cartas del Nuevo Testamento, cómo se estaban portando algunos en Corinto. ¿Por qué la carta de los Hebreos nos habla de unos iluminados? ¿Por qué nos hablan de los falsos maestros? De hombres, lobos disfrazados de ovejas. Sigue siendo el mismo problema, gente no regenerada que está ante el pueblo de Dios. Así que el problema no son los judíos, el problema es el hombre que no ha nacido de nuevo. Ok, la última pregunta, pastor. Dice, ¿de qué manera podemos ser de apoyo para alguien que quiere conocer de Dios, pero se empeña en estar deprimido y triste? Bueno, puede ser, hay que separar las cosas. Número uno, la depresión y muchas veces incluso la ansiedad y la angustia pueden deberse a una condición médica. No siempre es algo simplemente mental o intelectual, ¿verdad? Muchas veces es una cuestión médica que tiene que tratarse apropiadamente con medicamentos. Así que el enfoque que llevaría primero es asegurarme de hablar con una persona que está deprimida, primero para saber si es hijo de Dios o no, ¿verdad? Si no conoce a Dios, pues hay que llevar al Evangelio, hacerle ver la necesidad de un Salvador. Yo sé que está angustiado y deprimido, sí, pero ese no es su problema. Si no ha nacido de nuevo, su problema es que si Cristo lo juzga, ya sea que Él muera o Cristo venga, va a ser juzgado según sus obras y va a ser condenado irremediablemente. Lo que necesita Él es un Salvador y es Cristo. Yo le invitaría a humillarse ante Cristo para tener perdón de sus pecados. Ahora, si el que está deprimido es cristiano, bueno, la Escritura dice que es la palabra lo único que puede edificar. Así que hay que recordarle lo que la Biblia dice. Pero no nada más decírselo como un recordatorio, sino tratar de explicárselo de manera que lo comprenda. Ahora, si aún así no reacciona, mi tercera opción sería, bueno, en ese caso, segunda opción, si es un hijo de Dios, es llevarlo a consulta médica. Porque quizás sea un asunto médico lo que tiene. Si resulta que le hacen todos los exámenes médicos y no pasa nada, bueno, entonces hay que lidiar con esa persona de otra manera. Pero ya habría que analizar cada caso, ¿verdad? Entender o hablar el por qué se siente así y tratar de contrarrestar lo que esa persona piensa con lo que la palabra dice. Y en mi parecer y en mi experiencia, la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
Y aunque pueda ser un proceso tardado, normalmente lo que yo he visto deprimidos, perdón, la palabra de Dios los lleva a comprender, los ilumina la mente y salen de esa depresión. Entonces hay que tener cuidado de no juzgar simplemente a una persona que no puede salir de su depresión como si fuese algo que él no quiere hacer. Hay que ver el punto de vista médico porque se sabe que hay situaciones, no sé decirlo en términos médicos, ¿verdad? Pero hay químicos que nos faltan a nuestro cuerpo que nos llevan a un estado así. Pero las recomendaciones son muy simples. A veces cuando nuestro cuerpo nos lleva a estados así, lo que se recomienda es una alimentación saludable, hacer ejercicio y luz del sol. 3 cosas bien sencillas. Y te lo digo por experiencia, yo también he estado en depresión y muchas veces, aunque oraba y todo, no salía, pero tuve que hacer una mezcla entre orar a Dios, hacer ejercicio, comer mejor y que me dé el sol. Y a mí me ayudó mucho en tiempos de dificultad y tiempos de depresión. Pero obviamente no puedes hablar simplemente de buena alimentación y eso, porque si es un hijo de Dios necesita el alimento espiritual. Y si es una persona que no es hijo de Dios, lo primero que necesita es el Evangelio. Pero siempre considera la posibilidad de una situación médica, ¿verdad? Eso es todo. Se acabaron las preguntas. Muy bien. Pues bueno, gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que mañana, jueves, a las 7 hora México, tendremos la sesión de preguntas y respuestas en línea. Es una sesión en la que yo transmito para atender a aquellos que tienen preguntas. Ahí es un tema abierto, ¿verdad? Tú haz tu pregunta y voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestarla. Tenemos 1 hora y media, o sea, de 7 a 8 y media, donde me dedico a responder preguntas, la mayor cantidad de preguntas que pueda. A veces se quedan ahí en fila y no las alcanzo a responder. Pero bueno, ¿qué se necesita para participar en esa sesión? Simplemente decir que quieres participar, escríbenos a nuestra página en nuestra página de Facebook en Árbol Plantado y me interesa participar en la sesión de preguntas y respuestas. Te vamos a hacer llegar las instrucciones, es algo totalmente gratuito. La sesión no es pública, se requiere conocer el link, tener el link de la sesión en particular, así que te vamos a explicar qué es lo que tienes que hacer para que ese link te llegue y puedas conectarte a hacer las preguntas. Es todo. Si no los veo mañana en la sesión de foráneos, que eso es para gente que no es de Árbol Plantado solamente, aquellos que no se pueden congregar con nosotros. Obviamente ahorita no podemos nadie, pero me refiero a los que están lejos de nosotros, que quizás ni siquiera tienen una congregación bíblica donde puedan estar reuniéndose. Para los que estamos aquí en AP, pues normalmente lo hacíamos en manera personal, ¿verdad?, en las reuniones. Pero si alguien de AP nos está viendo y dice, oye, tengo preguntas y no me alcanza con ese tiempo, bueno, mándanos un mensaje y vemos cómo le hacemos para que en esa temporada, dado que no puedes estar aquí para hacer tus preguntas, busquemos una manera de poder ayudarte. Es todo. No se les olvide las ofrendas a los de Árbol Plantado para que podamos seguir manteniendo este lugar funcionando. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Acuérdense, su cubrebocas todos. Evitar las reuniones de más de 10 personas, no salga si no es necesario. Entiendo que algunos tienen que salir por trabajo, bueno, haz tu mejor esfuerzo en cuidarte, en protegerte, en usar tu cubrebocas, todo lo que tengas que hacer como protección. Tienes que encontrar el sustento de tu familia, se entiende perfectamente, pero si no es necesario que salgas, no lo hagas. Este próximo domingo es domingo de resurrección, así que no voy a hablar sobre el gobierno de la iglesia, vamos a estar hablando sobre la resurrección de Jesús. Es todo. Ahora sí, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima reunión.